cualquier tipo de mínima interacción del mundo exterior, ¿no?, con esos dos fotones entrelazados va a provocar que previsiblemente el entrelazamiento se rompa, ¿no? ¿Para qué puede servir eso, por ejemplo? Pues para detectar campos magnéticos muchísimo más pequeños que los que detectan los magnetómetros más sensibles actuales, que ya son muy sensibles, porque estamos ya a una detección casi fotón a fotón. La teleportación cuántica existe, pero ¿qué significa la teleportación? ¿Lo de Star Trek? No. La teleportación cuántica lo que significa es que... Investigación abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Ballesteros. Él es director del Grupo de Física Matemática de la Universidad de Burgos y también catedrático de Física, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido conversaciones en otras ocasiones también y hoy vamos a centrar la conversación más en temas cuánticos, en parte porque también estamos en el año, ¿no?, de las tecnologías cuánticas. Sí. Y además, bueno, no solo por eso, sino porque precisamente estáis trabajando en algunos proyectos que tienen mucha implicación, o digamos la cuántica tiene mucha implicación en ellos. Y vamos a empezar con QKyle, que es un proyecto relacionado con comunicaciones cuánticas. Correcto. ¿Qué tienen? ¿Qué pasa con las comunicaciones normales que no eran suficientes? ¿Por qué necesitamos comunicaciones cuánticas? Las actuales no es que son suficientes, bueno, cada vez son más y más intensas y estamos más vinculados a ellas. El tema es el de la seguridad. El proyecto se llama, de hecho, Comunicaciones Cuánticas Seguras en Castilla y León, ¿vale? Es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la Junta de Castilla y León, dentro de una iniciativa nacional precisamente de los planes de recuperación y resiliencia para el fomento de ciertas líneas de investigación prioritarias. Y una de las líneas que se eligió como prioritaria fue precisamente la de las comunicaciones cuánticas. En España lo es, en Europa, y en España lo es. Y bueno, pues ahí ese es el contexto, ¿no? Es un proyecto en el que participa que gestiona y centraliza Skyle, la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, que está en León, y en el cual participamos la Universidad de León indirectamente a través de Skyle, Salamanca, Valladolid y Burgos, ¿no? Y bueno, el objetivo de las comunicaciones cuánticas es precisamente proporcionar seguridad en las comunicaciones, utilizando unas nuevas tecnologías basadas en efectos cuánticos que permiten dotar de esa seguridad a las comunicaciones. No es que la comunicación se haga diferente, lo que nos da los sistemas de comunicaciones cuánticas, que por otro lado están comercializados ya. Se están usando ya en algunos sitios. Sí, se están generando redes seguras, ¿no? Se pueden generar redes seguras de comunicaciones mediante estos dispositivos, y no es que uno transmita la información vía cuántica, sino que lo que uno hace instalando este dispositivo paralelo de seguridad cuántica es poder saber con 99,99% de seguridad si la comunicación ha sido o no interceptada, si has tenido un espía o no. Vale. Entonces es una tecnología que lo que te permite es estar seguro de que nadie ha interceptado el mensaje enviado de la manera natural, ¿vale? ¿Por qué es eso así? Pues porque el dispositivo de comunicaciones cuánticas envía luz, fotones, en términos cuánticos, pero que tienen unas propiedades muy especiales. Normalmente hay varias tecnologías en todo esto, pero bueno, puedes enviar, por ejemplo, fotones que se llama entrelazados, ¿vale? En cualquier caso, estén entrelazados o no, la propiedad cuántica fundamental que se utiliza es que en un sistema cuántico que tiene este tipo de propiedades, y son sistemas súper delicados, cualquier interferencia externa destruye esas propiedades cuánticas. Entonces, uno manda la comunicación y a la vez manda en la misma señal. Puede estar. Hay tecnologías, ya se puede mandar en la misma fibra o una fibra paralela. Bueno, la tecnología son varias, ¿no? Pero a la vez que manda la señal de comunicación habitual, estamos hablando por fibra óptica,
Pues uno manda con otra fibra, una misma fibra, o puede mandarlo de diferentes maneras, un par de fotones o una serie de fotones que tienen unas propiedades cuánticas muy determinadas, y si alguien intercepta esa comunicación, aunque sea una intercepción muy leve, eso es más que suficiente para destruir esas propiedades, y cuando uno recibe los fotones cuánticos, digamos, dice, bueno, aquí alguien lo ha visto. Y entonces lo que tiene que hacer es descartar si, por ejemplo, típicamente es para la transmisión segura de claves. ¿Vale? Una clave, entonces yo transmito una clave y si veo que ha sido interceptada, digo, no la uses, te preparo otra y te la mando. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. Al decir, bueno, para empezar, me ha venido a la mente dos cosas. Por un lado, me lo he imaginado como una carta que, bueno, digamos como que el sobre fuera este aspecto cuántico, ¿no? Entonces si te llega el sobre... Como un sello en el sobre, que si te llega un poco, ha llegado un poco despegado, esto tiene mala pinta, ¿no? Sí. Eso por un lado. Exactamente. Y por otro lado, bueno, me venían también las películas de espías, esto, no sé si te acuerdas alguna vez que ponen en la puerta como un papelito, entonces si el papelito está caído, es que alguien ha abierto la puerta. Sí. Bueno, pero de todas maneras te quería decir que has dicho que por leve que sea la intercepción... no sé si es la palabra correcta de intercepción ahí, pero bueno, sí. Y, la interacción, sí. Se podría localizar, ¿no? Esto podría ser que sea tan leve que dé, vamos a decir, lugar a errores, que realmente haya habido, yo qué sé, imagínate, ¿no? Una señal que ha pasado por ahí, sí, por supuesto, y resulta que se detecta como que hubiera alguien que hubiera interferido, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la sensibilidad, que eso es un poco la base de muchas de las tecnologías cuánticas, ¿no? Está esta y también la sensórica cuántica, ¿no? Los sensores cuánticos. Todos están basados en esta ultrasensibilidad de los sistemas, de ciertos sistemas cuánticos a el ambiente. Entonces, es verdad que puede haber otras fuentes que lo intercepten. De hecho, además, no es una... los protocolos, hay una serie de protocolos para utilizar esto que ya... saben distinguir si ha sido separar un poco el ruido de lo ruido. Esto ha sido, que además se hace reiteradamente, no solo se mandan unos, sino que se mandan conjuntos. O sea, después ya hay toda una tecnología... capas de seguridad que se puede... de capas de seguridad, ¿no? Pero la clave de todo eso es que, bueno, pues yo tengo estos fotones con esas propiedades, y si cualquiera que intente medir, que intente leer lo que está pasando ahí, va a dejar una huella que la vas a poder... Exactamente. Es una huella. Eso. Y esa es la clave. Hay una segunda, esa es la más inmediata, que, como digo, está ya comercializada. Uno de los objetivos del... ¿Tiene nombre ese tipo de tecnología? Sí, Quantum Key Distribution, distribución cuántica de claves. ¿Vale? QKD. Si uno busca en Internet QKD, va a obtener incluso, pues eso, diferentes empresas, spin-offs que ofrecen la tecnología, y la puedes comprar. De hecho, dentro del proyecto de comunicaciones seguras en Castilla y León, uno de los objetivos que está en marcha ya es que el centro de supercomputación Skyle está en León, y en León también está el INCIBE, el Centro Nacional de Ciberseguridad. Y entonces lo que se está haciendo en el proyecto es tender una red cuántica segura entre Skyle e INCIBE, con el objetivo de que sea una red a disposición de los investigadores y también de las empresas interesadas de Castilla y León que quieran formar gente o experimentar con este tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, está en desarrollo, bueno, está, digamos, en construcción, porque en este caso se está haciendo un tendido de red de fibra óptica dedicada específicamente a esto, entre los dos, que son unos pocos kilómetros dentro de la ciudad de León. Y bueno, pues eso es Sí, que puede servir para investigar, para hacer pruebas, sobre todo para hacer pruebas, para formación de investigadores, de estudiantes, de todo lo que sea. Y hay diferentes redes ya en funcionamiento. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una red de este tipo, con varios nodos ya conectados entre centros de investigación y empresas. Hay más redes. En Corea, por ejemplo, también tienen otras. En diferentes países, más o menos todos los países están intentando esto. ¿Me has dicho que había otro tipo de tecnología? Digo, la segunda... la tecnología es de distribución cuántica de claves. Quiero decir que otro de los objetivos de las comunicaciones cuánticas, pero ese menos inmediato,
sería la conexión entre ordenadores cuánticos. Ujú. Porque si uno tiene un ordenador cuántico, la salida, el output del cómputo es un estado cuántico, un objeto cuántico. Y si uno quiere comunicarlo a otro ordenador cuántico, por ejemplo, pues tiene que preservar esas propiedades cuánticas. Entonces, no es el mismo tipo de tecnología, pero lo que también hay en mente es que estas comunicaciones cuánticas tendríamos que ser capaz de construirlas para ser capaz de comunicar ordenadores cuánticos sin perder la información, Sí, porque digamos, pasa lo de siempre. El estado cuántico de Sí, la salida, información cuántica si se perturba el estado, pierdes la información. Si lo quieres perturbar para leerlo, pues lo has leído Sí, y ya está. Pero si yo quiero, por ejemplo, tengo varios ordenadores cuánticos pequeños y quiero hacer un cálculo en paralelo, digamos, de alguna manera, comunicando los ordenadores entre sí, pues no quiero que la información se pierda y que después la tenga que volver a generar, porque eso no es nada fácil. Sí, que necesitas... Claro, al final el ordenador cuántico está procesando eso en un estado, pues eso, de superposiciones, etcétera, sí, ¿no? sí. Entonces, claro, en cuanto tú lo quieres sacar, entre comillas, en ceros y unos clásicos... Tú al final sí vas a poner un ordenador, un computador bits, normal y te va a traducir eso a y se terminó la... O sea, como se terminó el estado cuántico. Tal. Entonces, eso... Para seguir trabajando... Para ¿no? seguir trabajando y... Sí, para colaborar al final entre para diferentes computadoras. Sea para lo que sea. Sin perder esa parte cuántica. Eso es un objetivo, digamos, a medio plazo. Pero como digo, esto otro es una tecnología en progreso. Hay diferentes tecnologías para hacer esto, pero se llama así, esencialmente es eso, distribución cuántica de claves. Y justamente es, sobre todo, o sea, no hay que pensar que esto sea una tecnología universal para conectar cualquier tipo de comunicación. Tiene sentido para conectar comunicaciones sensibles. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Perdón. El entrelazamiento de fotones, tengo entendido que hay un componente, no sé cómo llamarlo, una de las cosas que son muy curiosas, ¿no? en la cuántica y en una de las cosas que se sabe que se puede hacer es, no sé cómo llamarlo, no es teletransporte, sino esta especie de conexión sin importar la distancia, ¿no? Entre dos fotones. ¿Esto es lo que está ocurriendo en este caso o es diferente? Hay sistemas de QKD, de transmisión cuántica de claves, basadas en entrelazamiento y los hay que no. ¿Vale? Hay algunos que sí. De hecho, están basados en eso y la prueba la has descrito bien. Es decir, tú generas... dos fotones van a estar entrelazados. Uno puede generar dos fotones, ¿no? En una fuente. Y los genera simultáneamente. Y entonces esos dos fotones pueden estar entrelazados o no. ¿Qué significa que están entrelazados? Pues que su estado es tal que si yo esos dos fotones los mando uno para un lado y otro para otro. Y si hago una medida... Tienen una conexión cósmica, ¿no? Sí, se plantea a veces un poco de forma así, pero al final, si uno lo ve, que es el problema de siempre con la cuántica, ¿no? Si uno lo ve, pues suena extraño porque no es intuitivo, porque no es lo que ocurre en nuestro mundo macroscópico. Pero cuando uno lo formaliza matemáticamente, pues le parece tan natural este estado como cualquier otro, ¿sabes? Uno que no es entrelazado, que se llaman factorizables, porque son eso, pues lo que ocurre en los entrelazados es que tú mandas esos dos fotones y a la distancia que quieras, ¿no? Y lo que hay es siempre una correlación en las medidas, absoluta, en las medidas que yo realizo en uno y en otro. Es decir, si están entrelazados, yo sé que si aquí mido A, aquí me va a dar lo que tenga que dar, pues será A o B. Pero hay una correlación estadística, ¿vale? Si mido A y me da 1, pues aquí me va a dar un 1. Si mido en A y me da un 0, aquí me va a dar un 0. Pero no puede ocurrir que si aquí me da un 1, aquí me va a dar un 0, o al revés, ¿no? O sea, lo que yo mido aquí y lo que yo mido allí está estadísticamente correlacionado al 100%. ¿Vale? No hay independencia en las medidas que yo hago aquí. Absolutamente dependientes. No hay independencia en los resultados de las medidas. Las medidas las realizo y yo sé que si he realizado la medida aquí, si la realizo en el otro lado, me va a dar un resultado predeterminado por el estado. ¿Vale? Sin embargo, si los fotones no están entrelazados, pues no están correlacionados. Yo lo que mida aquí
estadísticamente no está para nada correlacionado con lo que yo voy a medir aquí. ¿Ve? Van a ser medidas cuyos resultados son completamente independientes. ¿Vale? Y entonces esta propiedad es porque el estado está construido físicamente de cierta forma. Si esos dos fotones, eso está basado en una propiedad física, soportada por el campo electromagnético que estamos enviando con esos dos fotones. Entonces, si una interferencia externa altera esa propiedad física, pues esta correlación se rompe. ¿Vale? Pero vamos, eso está soportado físicamente, no es una entelequia, el campo electromagnético que estás mandando con dos fotones, eso es la luz, ¿no? Es un campo electromagnético cuántico, pero es un campo electromagnético, el que estás mandando es diferente que si estás mandando un campo electromagnético de dos fotones que no están correlacionados, que no están entrelazados. ¿Vale? Es una de las propiedades básicas de la mecánica cuántica que pasa para los fotones, pasa para cualquier tipo de partícula. Entonces, claro, pero no se puede, que es ahí donde hay siempre la confusión. Siempre se mandan los dos y aunque estén todo lo lejos que tú quieras, claro, si no encuentran ninguna perturbación entre medias. Porque en cuanto encuentren una perturbación entre medias, se acabó. Por eso es difícil. Sí, mientras se mantenga el entrelazamiento. Supongamos que yo consigo, está en el vacío absoluto, yo los mando y se van todo lo lejos que quieras y dices, vale, aunque yo lo detecte aquí el 1 y entre ellos no estén, lo que se dice en relatividad, causalmente conectados, es decir, la distancia que haya entre ellos sea mayor que el producto de la velocidad de la luz, que con la luz no es alcanzable la diferencia de tiempos, con la diferencia de tiempos en la que yo mido. Sí, porque estamos pensando en información y dices, bueno, ¿cómo hay una transmisión de información? No hay transmisión de información. No hay transmisión de información. ¿Vale? Esto no te permite, eso se demuestra, no te permite transmitir información con velocidad mayor que la de la luz. Porque lo que hay por debajo es una correlación entre medidas. ¿Vale? Lo mismo que la teleportación, ¿vale? La teleportación cuántica existe. Pero ¿qué significa la teleportación? Lo de Star Trek, que me cogen a mí y me teletransportan completamente, desaparezco de aquí y estoy allí. No. La teleportación cuántica lo que significa es que tú puedes conseguir reproducir el estado de una partícula que está aquí, allí, teniendo otra copia de la partícula allí, ¿vale? O sea que si tienen otra copia de mí allí y me estoy riendo, pues puede conseguirse, si el estado está preparado, puede conseguirse que la otra se ría igual que yo, pero no es que la materia cambie de posición. ¿Vale? Eso es, porque es lo mismo de lo de estos dos fotones, tienes que tener un fotón aquí y un fotón allí. Entonces, lo que consigues es estados de dos partículas que estén correlacionados. ¿Vale? Es un poco la idea que eso genera, porque se llama teleportación, es muy atractivo, pero no estamos pensando, hasta el momento no estamos hablando de correlación del estado. O sea, es una replicación, yo puedo replicar el estado de este sistema en otro sistema análogo que está allí también, de la misma forma, sin importar la distancia a la que estén. ¿Vale? Pero es que el sistema en conjunto tiene que estar preparado inicialmente de determinada manera. O sea, que no es la visión, que esas palabras nos llevan a esas visiones de ciencia ficción, que no se trata exactamente de eso. No se trata exactamente de eso. En la universidad se ha hecho una unidad de investigación conjunta de ciencia y tecnologías cuánticas. Aquí estáis varios laboratorios, ¿no? Varios grupos de investigación. ¿Nos puedes contar un poco pues, quiénes estáis implicados y un poco con qué objetivo y con qué perspectivas cada uno? Pues bueno, la idea es, como en otros ámbitos de investigación en la universidad, pues en estas líneas que son prioritarias también a nivel nacional y europeo, pues amalgamar un poco a todos los grupos que inicialmente, porque además se pueden incorporar en el futuro más grupos, estemos interesados o trabajando de una manera más o menos directa en tecnologías cuánticas en conjunto. Entonces ahí identificamos dentro de la universidad pues el grupo nuestro desde un punto de vista más teórico. Nosotros hacemos un trabajo más teórico. Somos un grupo de físicos y matemáticos, o sea, hay mucha física de modelización de los sistemas físicos involucrados en las tecnologías cuánticas y herramientas matemáticas de todo tipo en este ámbito. Después está el grupo también de simulación de materiales,
que, bueno, pues por lo mismo, porque a la hora de construir dispositivos que soporten estas tecnologías, pues es necesario... Sí, hay una parte física que tiene que llevar todo, claro, obviamente. Porque, simulación de materiales, hay propuestas pues, para computadores para almacenamiento de qubits, pues por ejemplo con grafeno, pues todo eso está... Hay un grupo que trabaja en esa simulación de materiales nanoestructurados desde hace mucho tiempo, que se incorporaba. El grupo de inteligencia computacional aplicada, en todo lo relacionado con la computación cuántica y sus aplicaciones. Y también el grupo de análisis instrumental, porque es un grupo en el cual están muy interesados y más son expertos desde hace mucho tiempo en todo el tema de sensores y nanotecnología. Y una de las facetas de las tecnologías cuánticas son los sensores cuánticos, en el cual están interesados también en estar al tanto y en conocer y irse involucrando en esta tecnología. Eso dentro de la Universidad de Burgos, pero también estas unidades lo que pretenden es estar conectadas fuera, y ahí estábamos conectados con tanto el ITCL, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, que tiene un laboratorio conjunto con el grupo de inteligencia computacional aplicada, la COCU, el Laboratorio de Computación Cuántica, que también se ha puesto en marcha hace poco y están trabajando en computación cuántica con vistas también a las aplicaciones de la computación cuántica, casos de uso, etc. Y también está involucrado en la unidad SKAILE, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, a través del proyecto del que acabamos de comentar, de las comunicaciones cuánticas. Entonces, bueno, pues era dar un espacio de encuentro y también de posibilidades de proyectos futuros, de interacción dentro y con los colaboradores más cercanos, ¿no?, de los grupos de la Universidad de Burgos. Has mencionado, entre otros aspectos, pues, bueno, al final estos integrantes, pues algunos aportan más la infraestructura o el análisis, como decías, de la simulación de los materiales, donde se aplicaría esto, la parte informática, claro, ¿no? de los algoritmos, claro, otras ideas, ¿no? Con la base matemática. O sea, al final un montón de piezas son necesarias obviamente para construir estas comunicaciones y este tipo de nuevas tecnologías. Pero una que has comentado también es el tema de los sensores, los sensores cuánticos. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la idea de... O sea, ¿cómo funciona esto de los sensores? No sé, sensórica cuántica. Sensórica cuántica. Pues, a ver, tomando un poco de la misma... Al final las ideas son pocas, como casi siempre. Lo único hay que utilizarlas en contextos inteligentemente. Esta idea del entrelazamiento, por ejemplo, sirve para hacer sensores, ¿no? Sensores ultrasensibles. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, estoy examinando una muestra, ¿vale?, y en vez de utilizo fotones entrelazados, ¿vale?, y resulta que después de esos fotones los mando a la muestra, están entrelazados y veo que siguen, que les ha pasado dentro de la muestra, pues muy probablemente, por lo que decíamos antes, cualquier tipo de mínima interacción con esos del mundo exterior, ¿no?, con esos dos fotones entrelazados, va a provocar que previsiblemente el entrelazamiento se rompa, ¿no? ¿Para qué puede servir eso, por ejemplo? Pues para detectar campos magnéticos infinitesimalmente pequeños, muchísimo más pequeños que los que detectan los magnetómetros más sensibles actuales, que ya son muy sensibles, porque estamos ya a una detección casi fotón a fotón. Entonces, nos permite bajar la escala de detección a órdenes de magnitud y dar muchísima más precisión, por ejemplo, a la medida de campos magnéticos, o de también campos gravitatorios, gravitómetros también, por la misma. Entonces, porque en lo mismo el campo para partículas con masa, pues el campo gravitacional, pues resulta que también interactúa. Es una fuerza que ejerce una fuerza sobre las partículas que, si están entrelazadas, puede afectar al entrelazamiento, ¿vale? Entonces, la idea es la misma, refinar las técnicas de sensores que se tienen actualmente, utilizando partículas o fotones cuánticos que tengan estas propiedades de superposición o entrelazamiento, y ser capaz de, a través de ver lo que ha pasado con esos, hasta qué punto han sido
afectados por la muestra, pues aumentar la resolución. O sea, eso. Son sensores que van a aumentar la resolución. Sí, bueno, eso llega hasta el mundo precisamente cuántico casi. Claro, ¿no? claro, aumentan la resolución casi hasta el límite de máxima resolución por debajo posible. De los átomos, ya vamos a decir. Ya más no, bueno, estás ahí. O sea, estás ahí. Entonces, o por ejemplo, otra aplicación también en resonancia magnética nuclear, pues poder, lo típico es que uno hace resonancia magnética nuclear, bueno, de una muestra que puede ser pequeña, ¿no? Utilizando este tipo de... porque la resonancia magnética nuclear está basada en campos electromagnéticos. Uno puede bajar mucho la resolución y hacer incluso experimentos de resonancia magnética nuclear de una única molécula grande, una molécula de ADN, con una molécula de ADN. Uno puede hacer un experimento de resonancia magnética, cosa que normal, eso es increíble. O sea, no es factible con los, algo que exista con los aparatos de resonancia magnética nuclear, pues necesitas muestras relativamente grandes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues colocando una molécula de ADN sobre, en principio, por ejemplo, un diamante, o sea, normalmente esa es la tecnología que se usa, un diamante que tiene una serie de defectos que en su estructura, que están además, en los defectos se colocan electrones o átomos de nitrógeno que están en estados de este tipo. Entonces, cuando uno coloca la molécula de ADN encima de ese diamante, pues resulta que ese entrelazamiento, el hecho de que coloque la molécula afecta el entrelazamiento de los defectos que uno tiene en el diamante y uno es capaz de, viendo lo que le pasa a los defectos del diamante que que se ha puesto encima, ¿no? Dicho de una manera muy burda y muy... Sí, pero creo que me he hecho una idea más. O sea, la idea es la misma. Yo tengo objetos supersensibles. Que eso es la gran ventaja de las tecnologías cuánticas y su gran problema. ¿Vale? O sea, si sé aprovechar esa sensibilidad al entorno, puedo sacar un montón de información del entorno. Y es problema por lo que decíamos. Y es problema porque al sentir si quiero hacer cosas, por ejemplo, un ordenador cuántico, en el cual quiero tener muchos... Tienes que estar súper aislado, entiendo. Claro. Quiero manejar muchos de estos objetos cuánticos que interactúan entre sí y que me hacen el cómputo, pues eso o está ahí completamente aislado o hay que se poner acabó. un esfuerzo impresionante en que eso no tenga ningún tipo de interacción. Sí, el esfuerzo tecnológico es lo que llaman el scaling, ¿no? O sea, el subir de escala, ¿no? Tienes que, con pocos qubits, con pocos elementos cuánticos, bueno, uno puede conseguir aislarlos y controlarlos, pero lo que no le interesa es tener más qubits para poder hacer cálculos más potentes, entonces tiene que subir el número de qubits y entonces eso también hace subir la interacción entre ellos y con el entorno y tiene que mantenerlos siempre en unas condiciones en las que los estados cuánticos no se pierdan, ¿vale? Las características cuánticas de los estados no se pierdan. Y ahí está el desafío por un lado y por el otro. Entonces, en ese sentido sí que comentábamos, ¿no? Dices, es que es súper interdisciplinar porque tienes el hardware y el software, que son dos cosas que en el fondo están completamente entrelazadas. La física, ¿no?, que hay que entender para que todo cuadre. Tienes que entender física pero la física, para los ordenadores habituales, pues son de física clásica. Un 1 y un 0 pues es un campo de diferencia potencial. Que aparte, y física también, no solo de, vamos a decir, ya de la computación cuántica, sino de ese aislamiento claro, extremo, ¿no? Sí, esos son los problemas que están ahí sobre la mesa. Estabas hablando de la gravedad cuántica y donde, claro, al ser algo tan minúsculo, la influencia de la gravedad y ser tan difícil de medir, ¿no?, a nivel cuántico. Bueno, para empezar, me estás diciendo que no hay una teoría de la gravedad cuántica en realidad. Entonces, ¿dónde se piensa que se podría llegar a estudiar este aspecto? Sí, o sea, uno de los problemas es ese, ¿no?, que realmente hablamos de gravedad cuántica esperando que realmente exista esa teoría, ¿no? Y se está en la fase de propuestas de esa teoría unificada entre la gravitación y el resto de fuerzas. Entonces, ¿dónde parece claro que se pueden encontrar trazas de este tipo de efectos? Pues a nivel cosmológico, en el Big Bang, por ejemplo, porque en el Big Bang, al origen del universo, la materia estaba ultra concentrada, teníamos un montón de densidad de materia y de energía, y entonces la interacción gravitatoria es muy intensa, que podría llegar a ser los efectos comparable a
las fuerzas, digamos, electromagnéticas, electrodébiles, las fuerzas que operan en el mundo microscópico. Entonces, si ya son comparables ahí, pues podríamos intentar leer efectos con radiación de fondo, con efectos actuales, residuos actuales de lo que ocurrió en el Big Bang e intentar sacar información. O en los agujeros negros. O en los agujeros negros, otro de esos que casos también donde es un objeto cosmológico, digamos, macroscópico, con una gran masa, tanta que no deja escapar la luz. Y ahí tenemos una intensidad gravitatoria si queremos técnicamente, una curvatura del espacio-tiempo muy grande. Entonces ahí podríamos intentar, y de hecho hay propuestas para intentar extraer de las observaciones de agujeros negros residuos, consecuencias cuánticas de esos agujeros negros, ¿no? Entonces tienen propiedades cuánticas. Eso se estudia mucho. ¿Y cuál sería? Es decir, vale, estos son los casos de unas gravedades locas, por así decirlo. Y bueno, en el caso, claro, de nuestra gravedad, lo que me estás contando es que, claro, la gravedad que afecta a un átomo es insignificante respecto a esas otras fuerzas. ¿Por qué estaría bien llegar a medir esa gravedad? Es decir, las tecnologías cuánticas, o sea, ¿podríamos llegar a medir con algún tipo de tecnología cuántica esa gravedad porque podría afectar, por ejemplo, las comunicaciones cuánticas? ¿O cuál sería la motivación de intentar buscarla? Bueno, la motivación... Bueno, ya he dicho antes, por ejemplo, que en la sensórica cuántica se pueden conseguir gravímetros. Eso significa que utilizando propiedades, entrelazamiento, superposición, uno puede mejorar la resolución en la medida del campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio, en estos contextos tan sensibles de lo cuántico, como son este tipo de propiedades extremadamente sensibles, sí puede afectar, ¿vale? Claro, pues estamos hablando de la escala tan pequeña que... Entonces, es cierto que aunque siga siendo de un orden de magnitud mucho más pequeño, pues, bueno, algún efecto puede haber. Y ahí están las aplicaciones, por ejemplo, en sensores cuánticos. Pero la pregunta de las tecnologías cuánticas va más allá. La pregunta es, y esa es un poco la pregunta básica de la gravedad cuántica, ¿tiene el campo gravitatorio propiedades cuánticas? Que el campo gravitatorio existe y que actúa, lo sabemos. Ahora, la forma en la cual lo describimos en ciertos contextos tiene que ser una forma análoga a cómo describimos el resto de fuerzas, y esas propiedades cuánticas del campo gravitatorio se pueden manifestar, porque podría ocurrir que el campo gravitatorio no fuera cuántico. Y efectivamente actuaría y afectaría a los sistemas cuánticos, porque ¿por qué no? ¿no? Sí, ahora creo que estoy entendiendo lo mejor. Vale, porque, claro, hay dos cosas. Al igual que, digamos, la materia, tienes el lado macroscópico y tenemos ese modelo, ¿no?, más macroscópico de cómo funcionan las cosas. Sin embargo, cuando te vas a un nivel tan pequeño, empiezan a aparecer esos efectos cuánticos, ¿no?, de la materia. Claro, la cuestión es lo mismo con la gravedad, ¿no? Es decir, la gravedad tiene ese aspecto cuántico en el que de repente hace otras cosas, ¿no? Claro, exacto. Otras cosas o las que hace... O cómo las hace, quiero decir, cómo funciona. Bueno, cómo funciona. Tiene eso. Entrelaza la gravedad. Bueno, ese tipo. En sí mismo, el campo gravitatorio. ¿En qué contexto necesitamos una descripción netamente cuántica del campo gravitatorio para explicar lo que pasa? Porque al final tenemos que estar, y eso es un poco es muy importante, yo creo que la idea, tenemos que estar guiados por lo que vemos y lo que medimos, porque podemos hacer miles de teorías, pero tenemos que contrastarlas con lo que experimentalmente estamos, ¿no? ¿Y hay alguna idea para...? Entonces, hay ideas a mí me parecen muy interesantes. De hecho, bueno, además, si hay esfuerzos, de hecho, estamos involucrados en un proyecto europeo, en una red europea COST, muy directamente involucrado el grupo, que de hecho la red la coordina una investigadora italiana que estuvo aquí con nosotros dos años y que ahora está en la Universidad de Nápoles. Bueno, pues la idea es, vamos a intentar estas, digamos, comunidades que están trabajando en tecnologías cuánticas y que por otro lado están trabajando en gravedad, buscando sus huellas cuánticas, ¿no?, para ver si podemos irnos acercando a alguna propuesta experimental que nos permita, con tecnologías cuánticas de las de lo que se llaman tabletop experiments, experimentos que uno hace encima de la mesa, ¿no? No experimentos de astrofísica, ¿no?, sino experimentos
de cuántica o de óptica cuántica hecho en un laboratorio, si ahí podríamos intentar detectar alguna o proponer algún experimento que vaya detectando propiedades netamente cuánticas del campo gravitatorio, ¿vale? Y bueno, ahí todavía los expertos dicen que todavía estamos unos órdenes de magnitud por debajo en las tecnologías cuánticas para empezar a ver eso, pero hay propuestas muy interesantes. Hay experimentos que están un poco entre medias de las dos cosas de lo que decíamos antes, pero por ejemplo, hay construidos ya torres de vacío en diferentes sitios en los cuales uno puede hacer el famoso experimento de la doble rendija, ¿no? Que le pasa a un fotón que le pone en una doble rendija, que le hace pasar luz por una doble rendija, las franjas de interferencia típicamente cuánticas, bueno, los efectos cuánticos de la doble rendija, pues hacer ese experimento en caída libre, hacer ese experimento mientras esa doble rendija y la pantalla están cayendo en el campo gravitatorio, vale. en una torre de 30 o 40 metros de altura, de altísimo vacío, y observar qué le pasa al patrón de difracción de eso. Evidentemente, eso va a estar afectado, es seguro que está afectado por el campo gravitatorio, porque además de lo habitual, tenemos un campo gravitatorio, una aceleración además, ¿vale? Que es la aceleración de la gravedad. Pero claro, el campo gravitatorio está en todo momento. Sí, pero si tú no haces el experimento sobre una mesa, el campo gravitatorio es el mismo. Está estable, digamos. Está siendo, a lo largo del experimento. Se considera que está siendo... El campo gravitatorio depende de la altura a la que la haces. Vale, claro. Si tú dejas caer, estás está cambiando una equivalencia, al principio de equivalencia. Vale. Entre eso. Entonces tú estás poniendo un campo gravitatorio que es equivalente a la aceleración. Está cambiando cómo afecta el campo gravitatorio aquí a cómo afecta aquí, por tanto ves exactamente. Una progresión diferente. Con diferentes campos. Eso. Entonces, evidentemente, se ven, eso afecta, o sea, eso tienes que meterlo en las ecuaciones que te describen con la mecánica cuántica ordinaria, y eso, pues eso lo puedes meter sin modificar la mecánica cuántica ordinaria, pero digamos, modificando ese tipo de experimentos, ese es el tipo de ideas que se están planteando. La idea es ir progresando hacia sensibilidades que ya no solo sean capaces de distinguir lo que uno esperaría de un campo gravitatorio normal actuando sobre un sistema cuántico normal, sino subir la resolución de eso, la sensibilidad, para ver si en esa interacción entre el campo gravitatorio y el sistema cuántico empiezan a aparecer trazas de comportamiento netamente cuántico del campo gravitatorio, ¿vale? Entonces, esa es un poco la línea de trabajo. Vamos, hay muchas ideas, y todavía, ya digo, están los experimentales que trabajan en estos tabletop experiments, todos dicen que hay que mejorar resolución, pero que lo ven alcanzable dentro de 10 o 10 años, haber subido pues, 2, 3, 4 órdenes de magnitud la resolución para poder empezar a discriminar efectos realmente, a otro nivel. Y sin duda, después, desde el punto de vista de aplicaciones, pues por ejemplo, en las comunicaciones cuánticas, no lo hemos comentado, antes se ha hablado de comunicaciones cuánticas por fibra. La otra propuesta es por satélite, ¿vale? Evidentemente... La gravedad cambia mucho. En principio, la gravedad cambia. La gravedad que hay en un satélite es distinta que la del emisor. Está por ver, sí que hay estudios relativamente contradictorios, también depende del nivel de aislamiento, etcétera, de si realmente afecta. Bueno, que afecta. ¿Cuál es? A nivel relativo se sabe. O sea, que va a afectar, afecta de alguna manera. Que eso influya realmente en la comunicación, pues bueno, eso es más discutible, pero bueno, eso es una de las... Sí, hay que entender de todas maneras, por si acaso, ¿qué pasa? Sí. Y más cuando estás trabajando también con estos niveles ya cuánticos de sensibilidad. Y en las comunicaciones vía satélite cuánticas, es lo mismo, tú lanzas fotones entrelazados, pero los lanzas a un satélite, no los metes en una fibra. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que los puedes mandar mucho más lejos. Las fibras no lo he dicho, pero actualmente la tecnología de fibra de comunicaciones cuánticas tiene el problema que más allá de unos 100 o 120 kilómetros, pues
en las fibras ópticas siempre hay pérdidas, porque se interactúa un poco con el entorno. Entonces, más allá de 120 kilómetros, la comunicación segura no es posible porque pierdes las propiedades cuánticas. Entonces hay que generar redes, repetidores, memorias cuánticas. Hay todo un problema tecnológico muy, muy importante. Antes de empezar la entrevista hemos tenido una pequeña conversación y me comentabas, entre otros aspectos, que se podrían hacer sistemas de referencia cuánticos, o que es una cosa que también... ¿no? Bueno, esto está relacionado... ¿En qué consiste esto? Bueno, es una idea que está relacionada desde el punto de vista fundamental con estas historias de la Bueno, creo que tiene que ver con cuántica, también ¿no? eso, como utilizar... Bueno, la mecánica... Bueno, creo que parte de esto de la gravedad cuántica que me estás comentando Sí, es un ejemplo relacionado, de cómo utilizar tecnologías cuánticas también. O sea, aparte, por ejemplo, para comunicaciones, ordenadores, bueno, y los propios ordenadores también, ¿no? Pero usar tecnologías cuánticas para entender también la física, ¿no? O para investigar, claro. Para conocer exactamente cómo funcionan esas cosas de física Es fundamental. más fundamentales. Sí, esta idea de los sistemas de referencia cuánticos, que está muy ligada en su origen tiene años, tiene decenios, precisamente a la gravedad cuántica. A ver, es sencilla. Es decir, cuando nosotros, ¿qué es un sistema de referencia? Bueno, es lo que utilizamos para medir. O sea, decimos, bueno, pues mi posición, estoy aquí porque, y si lo quiero definir dónde estoy, pues tengo que poner un punto en algún sitio que sea el origen con respecto al cual mido. O sea, la esquina de la pared de enfrente o lo que sea, ¿no? A escala atómica y molecular es lo mismo. O si yo quiero medir la orientación del spin de un electrón, pues tengo que poner un sistema de referencia que me diga, pues, dónde está arriba y cuál es abajo. Pero al final, claro, una cosa que hemos olvidado en toda la historia hasta que empezamos a pensar así, es que esos sistemas de referencia, esa pared o lo que yo ponga, es un sistema físico. O sea, el sistema de referencia lo tengo que experimentalmente soportar una regla, es un sistema físico. Algo que me dé una orientación tiene que ser algo físico que me dé una orientación, ¿vale? Y entonces, toda la física que tenemos construida hasta ahora, incluido el modelo estándar, toda la física cuántica, etcétera, está pensada diciendo que esos sistemas de referencia son objetos clásicos. Pero no lo son. Vale, esa pared obviamente es un sistema cuántico, pero sus propiedades cuánticas a esta escala son cero. Quiere decir que aparte de ser ese tipo de sistemas, en el fondo... Tienen que tener propiedades la cuánticas. base es las cuántica. tienen, claro, las tienen que tener como sistema. Una regla, ¿qué propiedades cuánticas tiene? Ninguna. Vale, una regla no, pero si yo estoy tomando como regla una estructura cristalina de un cristal con un Ångström de diferencia y netamente los objetos que yo tengo entre ellos, entre punto y punto, son objetos cuánticos como átomos o iones en una red, pues bueno, ese es un objeto cuántico, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto estamos olvidando las propiedades cuánticas de los propios instrumentos que estamos utilizando para medir y para referenciar las cosas en nuestras teorías? ¿Vale? Entonces, eso es un ingrediente a mayores, porque el problema, decíamos antes, de la gravedad cuántica es que hay diferentes enfoques, ¿no? para intentar ver cómo abordar el problema. Y hay quien dice, bueno, pues quizás esto hay que pensarlo, porque igual los problemas que tenemos a la hora de encajar las cosas es porque no estamos teniendo eso en cuenta. Y que hay que también tener, si ya todo es cuántico, todo implica también los sistemas de referencia, lo que estamos utilizando para medir, aunque sea a escala muy pequeña. Y eso es así. Entonces tenemos las incertidumbres cuánticas, las vamos a tener. O sea, una partícula, lo de siempre, yo no puedo decir con infinita precisión dónde está. Sí, porque son las limitaciones que tiene. ¿Dónde está una partícula? Puedo dar toda la precisión que quiera, pero pierdo su precisión sobre la velocidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, si yo utilizo un sistema cuántico para medir cosas de otro, ese sistema cuántico que utilizo para medir tiene incertidumbres. Entonces, eso hay que incorporarlo en el juego. Entonces, bueno, ahí detrás de eso, pues nosotros estamos trabajando en cosas de esas relacionadas con cómo describir eso matemáticamente, ¿vale? Pero la idea, ya digo, es una idea que viene de diferentes contextos. Y aquí lo mismo, en tecnologías cuánticas, vamos a ver, es que estamos midiendo problemas de detección, problemas de... nunca vamos a poder, ojo, qué es lo que estamos midiendo realmente,
porque además del problema tradicional de la física cuántica, de la detección, o sea, que es fundamental. La descripción de los sistemas cuánticos no se entiende, no se entiende sin la descripción del aparato de medida, ¿vale? Pero ese aparato de medida es cuántico también, o por lo menos en parte, o hasta dónde. Entonces, hay toda una serie de complejidades que en contextos bueno, de experimentos súper simplificados y tal, pues hay que intentar tener un esquema teórico para describirlo y ver si eso nos da algún tipo de indicio que pueda detectarse experimentalmente. Entonces es muy... Yo creo que, bueno, es un... Yo en mi cabeza me lo estoy resumiendo de una manera que igual es terrible, No, pero creo. la forma de resumirlo en mi cabeza es, vale, si vamos a medir en el mundo cuántico necesitamos reglas cuánticas. Entonces, bueno... Sí, lo puedes ver así. La forma y burda en de una ponerlo. regla cuántica, si yo nunca puedo determinar con infinita precisión la posición de una partícula, si quiero saber su velocidad, pues es que es una regla. La regla cuántica es la regla que ve un miope, ¿no? Yo me quito las gafas y veo las líneas de la regla, pero las veo... Que hay que tener en cuenta también las propiedades cuánticas de los sistemas de medida, ¿no? Que eso lo sabemos, pero el problema es, o sea, lo sabemos, experimentalmente se sabe, pero el tema es, ¿tenemos que incorporar eso en la teoría para obtener una teoría consistente de la gravedad cuántica? Esa es una pregunta muy... ¿Y cómo incorporamos eso en la teoría? ¿Vale? Porque igual es que si no lo incorporamos en la teoría, no sacamos los resultados que podamos... unos buenos resultados, claro, que realmente tengan porque, sentido. Claro, en los contextos en los que hemos estado hablando, en los que la gravedad tal funcione, pues hay que tener... Estamos allá a unos niveles de finura que todo puede importar. Claro. Entonces hay que tener mucha tremenda, imaginación también. Pero yo creo, insisto en la idea esta de que es muy importante trabajar, y es un poco la idea esta de la gravedad cuántica y de lo que se llama la fenomenología de la gravedad cuántica, intentar encontrar trazas experimentales de la naturaleza cuántica del campo gravitatorio. Entonces, por lo que me has dicho, porque también decías eso, que los experimentales hablan de esos órdenes de magnitud que faltan, ¿tú crees que en 10 años podríamos, vamos a decir, encontrar si hay o no gravedad cuántica o efectos de la gravedad a nivel cuántico? A ver, no solo son... yo me fío de esa, o sea, son gente muy seria, tanto ellos como todos los que están haciendo gravedad cuántica desde el punto de vista de astrofísica de partículas. Ahí también se está haciendo, o sea, estoy diciendo esto como novedad, así un poco más reciente, pero en astrofísica de partículas, que es donde de toda la vida pues es más esperable y más relativamente fácil intentar encontrar estas trazas del comportamiento cuántico de la gravedad, se están haciendo avances impresionantes, ¿no? Por ejemplo, detecciones de neutrinos, bueno, hay muchos efectos. El típico efecto que alguna vez hemos comentado de la gravedad cuántica es que si de alguna forma la gravedad está relacionada con el espacio-tiempo, ¿no? Con la estructura de lo que decía antes de la curvatura. Si la gravedad, el espacio-tiempo tiene propiedades cuánticas, de alguna forma es un medio, como una especie de medio granular, ¿no? De alguna manera. Y las señales que se propagan sobre él pues sufren de esa están afectadas por esa granularidad. Entonces, por ejemplo, pues la detección de rayos gamma que vienen de estrellas o de explosiones de rayos gamma muy lejanas y que han atravesado un montón de años luz, eso lo hemos hablado. Entender la textura claro, de la textura, eso, pues lo que mismo puede ayudar a entender qué estás leyendo, ¿no? Interpretarlo. Sí, decir que la gravedad es cuántica, es decir, que el espacio-tiempo tiene esa estructura cuántica granular, de alguna manera, eso debe afectar a lo que se propaga por él, aunque esa granularidad sea realmente de una escala tremendamente pequeña, pero si la señal ha atravesado durante mucho tiempo esa granularidad tan pequeña, es un efecto acumulativo. Entonces, ese tipo de efectos acumulativos, hay una comunidad increíble de experimentales buenísimos que están con eso desde hace tiempo y, bueno, van estableciendo cotas de, bueno... Yo ya me lanzo aquí, y esto... ¿Con la energía oscura y la materia oscura podría tener algo que ver también o no? Bueno, evidentemente, la energía oscura y la materia oscura se llaman oscuras pues porque no sabemos muy bien lo que son. Entonces, hay muchas propuestas de lo que hay. Si tuviéramos una teoría consistente de la gravedad cuántica, debería explicar todos esos efectos. O sea, si es una teoría completa, debería ser capaz de explicar todo ese tipo de fenómenos, ¿vale? Entonces, bueno, eso está relacionado.
Pero el objetivo primordial ahora es realmente, creo yo, encontrar desde el punto de vista experimental trazas experimentales de esos efectos. ¿Vale? Y bueno, hay ese ámbito macro y el ámbito micro, que es más nuevo, impulsado por las tecnologías. Y claro, sí que es cierto que en ese sentido, en 10 años, ¿no? Lo que es verdad, y eso lo vemos en las tecnologías cuánticas, es que el progreso está siendo experimental, está siendo rapidísimo, o sea, que está habiendo grandes progresos. Hay muchas dificultades, pero realmente hay una capacidad tecnológica muy, muy importante y se está invirtiendo en investigación en eso, y yo creo que se va a invertir. España acaba de aprobar el Ministerio ha aprobado un programa específico de financiación de investigación en tecnologías cuánticas hasta el año 30, me parece. Estamos hablando en total de 1.000 millones de euros o algo así, unos 700 millones en 5 años. Entonces, bueno, a ver, ahí en principio, motivado por las aplicaciones tecnológicas fundamentalmente, ahí está poniéndose un mucho impulso sobre la fuerte mesa. para... Entonces, eso sin duda en la física fundamental y en otras ciencias, o sea, porque va a tener impacto. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias por acercarnos un poco más a estos complejos mundos de lo cuántico y también trasladar, pues bueno, desde la dificultad y la complejidad que lleva de la parte más básica de la física más fundamental, pero cómo eso afecta a las tecnologías que estamos desarrollando y cómo es importante entender en profundidad lo máximo posible, pues precisamente para que funcionen perfectamente, ¿no? Y para poder que sean más seguras, que sean más funcionales y bueno, al final que sirvan en última instancia de beneficios para la humanidad y también para avanzar en el conocimiento de este universo tan curioso en el que vivimos. Pues nada, muchas gracias. También enhorabuena a vosotros por el aniversario de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, que yo creo que tenemos que agradeceros todos los investigadores de la universidad pues el trabajo que hacéis, lo bien que lo hacéis y que bueno, que muchos años más trabajando por divulgar de forma rigurosa, lo cual no es fácil, pero a la vez entendible el trabajo que hacemos pero a la vez es muy satisfactorio y oye, muchísimas gracias a los investigadores por prestaros a participar también en esta divulgación que tiene su esfuerzo y muchísimas gracias por hacerlo por ello, para todo el público, para que al final aprendemos todos. Es una obligación nuestra también. Yo creo que es importante hacer las cosas y que se puedan, bueno, que estamos trabajando para nosotros, para estamos todo el mundo, trabajando para todos. Para la sociedad. Hay que intentar que lo que hacemos pues sirva para el bien común, en la forma en la que podamos. Genial, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de UBU Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.